Elías, la historia jamás contada del profeta del fuego. ¿Quién fue Elías, el profeta que desafió reyes, invocó fuego del cielo y ascendió en un carro ardiente sin experimentar la muerte? Su historia, conocida por muchos, es solo la punta del iceberg. Su vida está llena de misterios no contados y momentos ocultos de humanidad que rara vez se exploran. En este video, Diario Asombroso te llevará más allá de los versículos conocidos, hacia los interrogantes profundos y las lecciones ocultas que han quedado en la sombra durante siglos. Acompáñanos para descubrir un lado completamente nuevo de Elías, su valentía frente al trono de Israel, las luchas personales que enfrentó, y los milagros inexplicables que marcaron su vida. ¿Qué secretos espirituales se esconden detrás de su historia? ¿Y cómo su legado sigue teniendo eco en nuestros días? Prepárate para una exploración de fe, misterio y asombro. Esto es Diario Asombroso. Para comprender la misión de Elías, primero debemos situarnos en el tiempo y lugar de su historia. Israel estaba en crisis espiritual. El rey Acab, gobernando junto a la infame reina Jezabel, había llevado al pueblo lejos de Dios. En su lugar, el reino estaba arrodillado ante el falso dios Baal, practicando idolatrías que desmoronaban las raíces de su fe. Fue en este escenario que Elías surgió. Pero aquí hay un misterio: ¿quién fue Elías antes de ser profeta? Pero lo cierto es que este hombre, aparentemente salido de la nada, cambiaría el destino espiritual de Israel para siempre. La historia de Elías comienza con un acto de tremenda valentía: enfrentar al terrible rey Acab. Sin temor alguno, Elías llega con un mensaje directo de parte de Dios: no habrá ni rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Esta sequía profetizada fue un golpe directo al culto de Baal, el supuesto dios de la lluvia. Imagina el riesgo que esto implicaba. Enfrentar al rey en su propio trono no era solo una cuestión de fe, sino de vida o muerte. ¿De dónde sacaba Elías una valentía tan descomunal? Es aquí donde comenzamos a ver las primeras pinceladas de su carácter: un hombre completamente confiado en el poder de Dios, incluso cuando los odds estaban en su contra. Luego de anunciar la sequía, Elías se convierte en un fugitivo. Dios lo guía al arroyo de Kerit, donde sería alimentado de una forma asombrosa por cuervos. Día tras día, estas aves le llevaban pan y carne, recordándonos que para quien confía plenamente en Dios, las imposibilidades humanas no existen. ¿Pero qué significaba este tiempo en soledad para Elías? Tal vez no era solo un refugio físico, sino una preparación espiritual. En el aislamiento, lejos de todo apoyo humano, su dependencia de Dios debía profundizarse. Aquí vemos cómo Dios lo moldea para misiones aún más grandes. A veces, nuestras temporadas más desafiantes son aquellas donde nuestro carácter se forja en el fuego de la incertidumbre. Cuando el arroyo se seca, Elías es enviado a Sarepta, donde un milagro extraordinario lo espera. Allí conoce a una viuda pobre, quien está recogiendo leña para preparar su última comida junto a su hijo antes de morir. Elías le pide un pedazo de pan primero, prometiendo que la harina de su tinaja y el aceite de su cántaro no se acabarán. Con incredulidad, pero también con un pequeño atisbo de esperanza, la viuda obedece, y el milagro ocurre. Día tras día, su provisión se multiplica. Pero esta historia tiene un giro: cuando su hijo repentinamente muere, Elías ora fervientemente y lo resucita, demostrando el impresionante poder de Dios incluso sobre la muerte. ¿Qué impacto tuvo esto en la fe de la viuda? ¿Y qué nos enseña sobre los momentos en los cuales incluso la mínima semilla de fe puede desatar lo imposible? Con el paso del tiempo, Elías regresa a Israel para confrontar directamente a los profetas de Baal. Lo que sigue es uno de los momentos más épicos de la Biblia: el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Allí, ante una multitud expectante, Elías propone un desafío. 2 altares serían preparados, uno para Baal y otro para Dios. Los profetas de Baal pasan horas clamando a su Dios, sin respuesta. Pero cuando Elías ora al Dios de Israel, un fuego del cielo consume su altar, incluso después de haberlo empapado con agua. En ese instante, el pueblo cae sobre su rostro, proclamando: el Señor es Dios. Este momento no solo reafirma la supremacía de Dios, sino que marca una victoria trascendental para Elías. Pero, ¿cómo se sintió él después de esto? ¿Fue suficiente? Sorprendentemente, después de la espectacular victoria en el Monte Carmelo, la historia toma un giro inesperado. Jezabel, enfurecida por la humillación de los profetas de Baal, amenaza con matar a Elías, y de repente, el valiente profeta huye por su vida. En el desierto,
agotado física y emocionalmente, Elías llega a un punto tan oscuro que ruega a Dios que le quite la vida. Aquí vemos un lado diferente de Elías, no el profeta indomable, sino el hombre vulnerable. Este momento nos recuerda que incluso los más grandes siervos de Dios son humanos, susceptibles al miedo, la fatiga y la duda. Dios, en su misericordia, no abandonó a Elías en su momento más bajo. Lo alimentó y lo guió al monte Horeb, donde tendría un encuentro transformador. Allí, mientras esperaba una manifestación de Dios, Elías presenció un poderoso viento, un terremoto y un fuego. Pero ninguno de ellos contenía la presencia de Dios. Finalmente, Elías escuchó un suave susurro. Ese fue el momento en el que Elías se dio cuenta de que a veces Dios no se encuentra en demostraciones espectaculares, sino en lo pequeño, lo íntimo, lo inesperado. Este momento no solo revitalizó a Elías, sino que le recordó que la obra de Dios estaba lejos de terminar. La historia de Elías culmina con uno de los eventos más enigmáticos en la Biblia, su ascenso al cielo en un carro de fuego. Sin experimentar la muerte, Elías es llevado directamente a la presencia de Dios, dejando a su discípulo Eliseo atónito. Este suceso no solo marcó un final extraordinario para su vida terrenal, sino que también selló su legado como un profeta que caminó tan cerca de Dios que fue llevado de forma sobrenatural. ¿Qué simboliza este evento? ¿Es un vistazo del reino eterno? Elías no desaparece en las páginas del Antiguo Testamento. Su influencia llega hasta el Nuevo Testamento, donde aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús, simbolizando a aquellos que han sido fieles a Dios hasta el final. Su vida y legado continúan sirviendo como un testimonio del poder de la fe, la obediencia y la confianza absoluta en Dios, incluso en las situaciones más oscuras. Elías no solo fue un profeta que enfrentó reyes y desafió ídolos, sino también un hombre que luchó con el miedo, la duda y la soledad. Su vida nos enseña que nuestra fe no se mide en momentos de perfección, sino en nuestra disposición a confiar en Dios, incluso cuando nos sentimos más vulnerables. En Diario Asombroso, creemos que cada personaje bíblico tiene lecciones que nos pueden hablar hoy. Te invitamos a reflexionar, ¿qué parte de la historia de Elías te impactó más? ¿Qué misterios de su vida sientes que aún resuenan en la tuya? Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si te sorprendió esta historia, suscríbete a Diario Asombroso para más contenido que alimenta la fe y la asombro. Hasta la próxima aventura.